Lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo con entendimiento. Tu servicio debe de hacerlo con entendimiento. No debe de hacerlo desconociendo lo que hace, por qué lo hace y para quién lo hace. Porque no entenderlo puede terminar indisponiéndonos con el hombre y rechazar a Dios. Porque cuando no entendemos, terminamos confundiendo y distorsionando y considerando que por qué tengo que servir en la iglesia, por qué tengo que servirle al pastor, por qué si él es un hombre igual que yo, tiene 2 brazos igual que yo, por qué si aquí hay demasiada gente, por qué tengo que hacerlo yo, que lo haga otro. Diga conmigo, no lo ha entendido. No te escuché, no lo ha entendido. No ha entendido que está llamado ella a presentarse sin intermediario delante de la presencia del Señor y presentar su cuerpo en sacrificio vivo, sus dones, su talento, la gracia que Dios le ha dado, presentarla delante del Señor. Dios no te da gracia para que la vivas para ti, sino para que la comparta con otro y dé por gracia lo que por gracia Él te ha dado. Él no te da los dones para tu edificación, sino para que sea un instrumento de edificación. Dios no te da ministerio para que tú te ministres, sino para que tú lo administres. Lo voy a repetir. No todo el que está en la iglesia, en el cuerpo, en una congregación, sirviendo, es un siervo de Dios. Muchos trabajan para Dios, muchos desarrollan tareas para Dios, muchos desarrollan alguna función o labor para Dios, pero no todos tienen un corazón que le pertenece a Dios. No todos tienen un espíritu rendido a Dios. No todos están siendo gobernados por Dios. No todos están completamente al 100% en una sumisión total a Dios como siervo. Hemos estado hablando que un siervo de Dios es un siervo que ha sido subordinado, que está sujeto, que está gobernado, que no se pertenece, que no es suyo propio, sino que pertenece a alguien que le redimió y le compró. Amén. Y yo creo que en esta preciosa hora poder ahondar en este significado, no quiero ocupar tanto tiempo en ellos. Pero el significado puntual es alguien que sirve a otra persona. Ser siervo es estar a la disposición de alguien y para algo. Ser siervo es estar sujeto, enteramente sometido a la autoridad de alguien. Es entregar nuestra vida, talento, capacidad, voluntad, sentimiento para que alguien lo guíe y lo direccione como le plazca. Eso es un siervo. Y hemos estado hablando de que no todo el que dice Señor, Señor, dígalo conmigo, no todo el que dice Señor, Señor, tiene a Cristo como el gobierno de su vida. No todo el que está echando fuera demonios, como dice el texto 21 de ese capítulo 7 de Mateo. No todo el que está echando fuera demonios, no todo el que está haciendo milagros, que en apariencia parecen siervos, pero realmente no le pertenecen al Señor. No tienen una relación con Dios. No todo el que está realizando una labor dentro del cuerpo de Cristo puede ser considerado por Cristo un siervo. Ese texto es punzante. No todo el que dice, no todo el que hace, no todo el que presume, no todo el que proyecta es un siervo de Dios. Las cualidades para un siervo de Dios son muy puntuales en la palabra de Dios. Y esta temática tiene que ver siervos de Cristo. Un siervo de Cristo tiene que mostrar cualidades externas y también cualidades internas para ser considerado siervo del Señor. Dios no tan solo está enfocado en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que nosotros estamos llamados a hacer delante de Dios.
El servir a Dios es más que hacer cosas. El servir a Dios es más que desempeñar funciones. El servir a Dios es más que realizar algún tipo de oficio dentro del cuerpo o dentro de una congregación. Es más que eso. ¿Alguien está aquí en esta hora? El mayor problema que tenemos dentro de la iglesia del Señor es que una actividad que podamos realizar, una tarea que podamos realizar, no nos califica como siervo de Dios. De hecho, Lucas capítulo 4 nos habla a nosotros que Cristo llamó a Satanás siervo. ¿Cómo así, pastor? Cuando Satán trata de tentar a Cristo, tratando de subordinar la autoridad de Cristo a los pies de él, cuando le dice: todos los reinos de esta tierra te los voy a entregar si tú postrado me adoras. Y Cristo utilizó una reprensión, pero también una identificación. Y le dice: ay, 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 apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, vamos, dígalo por favor, y a Él solo servirás. De modo que Dios está diciendo que Satanás en algún momento puede desempeñar algún servicio incorrecto de manera contraria a la intención de Dios, pero que Dios al final en su soberanía puede aprovechar ese mal que él hace para establecer un bien. Aleluya. De modo que nosotros estamos comprendiendo ese texto y podemos reafirmar que no todo el que sirve o desarrolla una función puede ser calificado un siervo de Dios. Ay, 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 ay. De modo que nosotros podemos calificar que hay gente que puede tener dones, pero eso no lo califica como un siervo. La Biblia declara que hay gente que Dios lo usa, pero eso no significa que son ¿qué? Siervos de Dios. Porque en ese mismo texto de Mateo 7, 21 y 22, Cristo termina diciendo a esos que le dijeron al Señor: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. Pero el Señor le dirá al final: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. De modo que lo que ellos hacían no lo calificaban como siervos aprobados delante de Dios. Porque delante de Dios lo que nos aprueba no es tan solo lo que hacemos, sino lo que somos delante de Él. Cómo vivimos delante de Él. Cuáles son los frutos que expresa nuestra vida acerca de su naturaleza en nosotros. Eso es lo que nos califica como siervo de Dios. De modo que hay personas, ministros, apóstoles, evangelistas, querubines, maestros, lo que sea, adoradores, que están en plataforma, pero eso no lo califica como siervo de Dios. Hay personas que tienen ministerio ungido por el fuego, ministerio poder y gloria, ministerio la llama viva y cuantos nombres ministeriales pueden aparecer, pero eso no significa que sean ¿qué? Siervos de Dios. Vamos, por favor. Esto es muy importante que lo podamos entender. La semana pasada nosotros hablamos de esos tres conceptos. Eved, que significa servir, pero tu servicio debe de ser una adoración viva. Mientras eres al mismo tiempo un adorador. Vamos, por favor. Mientras realiza lo que realiza, ese oficio, esa tarea, ese servicio debe ir acompañado de una vida que exalta la gloria de Dios. Nuestro servicio no puede contradecir lo que estamos llamados a hacer delante de Dios.
Ay, 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 ay. Gloria al dulce nombre del Señor. El concepto de B tiene que ver con adorar con nuestra vida, adorar con lo que hacemos, adorar con lo que realizamos. Recuérdese que Dios no anda buscando maestros, Dios no anda buscando apóstoles, Dios no anda buscando, aleluya, no anda buscando ministros. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. De modo que cuando tú sirves, en ese momento tu servicio debe de ser una adoración que sea en espíritu y que sea en verdad. No debe de ser una adoración hueca, superficial, como tampoco debe de ser un servicio hipócrita para Dios. Gloria al Señor. El concepto doulos, usted lo sabe, es alguien que ya no se pertenece, es alguien que es propiedad total del Señor. Alguien que no se gobierna, alguien que no sirve de manera antojadiza o cuando le sale del forro servir. No es alguien que puede decidir cuándo lo hace, sino alguien que está presto a hacerlo cuando hay que hacerlo. Eso es un siervo. Eso es un siervo. Y el último concepto que compartimos la semana pasada es el concepto hiperetes. Es alguien que puede servir debajo de, aleluya, alguien que viene desde abajo sirviendo, alguien que se somete debajo de alguien para poder rendir su servicio. En este camino, el verdadero siervo es alguien que sirve adorando, y su adoración es una expresión de su servicio. Vamos, por favor. Cuando hablamos de siervo, estamos hablando de alguien que le pertenece a Cristo, que su identidad ya no es propia, sino que ahora está llamado a ser un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamado apóstol, de ser llamado ungido, de ser llamado querubín, de ser llamado profeta, no, de ser llamado hijo de Dios. Y si hijo de Dios, entonces su naturaleza, su ADN está en nuestra vida, y la expresión de nuestra vida debe de ser para gloria de su nombre, y lo que hacemos debe de traer gloria a su nombre, y lo que decimos debe de traer gloria a su nombre. El nacer de nuevo cambia no solamente nuestra posición, sino también nuestra identidad. Aleluya, lo voy a repetir de nuevo. Aleluya. No solamente estar en Cristo significa ser salvo y punto, sino que cuando estamos en Cristo hay una identidad establecida en nosotros. De modo que un siervo de Dios está llamado a operar bajo la autoridad de su Padre, bajo la autoridad de Cristo en este caso. Y esto es maravilloso. La palabra de Dios nos habla que Cristo es el modelo de servicio por excelencia. Y me apena, me preocupa y me impresiona poder ver a alguien que dice ser cristiano pero no le gusta servir. Me impresiona ver a alguien que dice que está en Cristo pero nunca está disponible para Cristo. Me impresiona ver a alguien que dice estar en la gracia, pero nunca la comparte. Me impresiona ver a alguien que dice ser llamado, pero nunca responde a su Señor. ¿Alguien me sigue? Y esto es valioso. Filipenses, su capítulo 2, su verso 5 hasta el 8. El apóstol Pablo nos dice a nosotros: haya pues en vosotros este mismo sentir, aleluya, que hubo en ¿quién? En Cristo. Y Cristo nos dijo en la introducción de este servicio que Él no vino a servir.
Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, Él no vino para ser servido, sino que Él tenía el sentir de servir. Entonces la Biblia nos dice que hay en vosotros ¿el qué? El mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y Cristo tuvo el sentir de servir, entonces en nosotros debe de habitar el deseo de servir. De servir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, Dios mío, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que pretende servir al Señor tiene que despojarse de sí mismo, tiene que despojarse del orgullo. Cristo se despojó de su soberanía. Cristo se despojó de su gloria eterna. Cristo se despojó de su estatus de dignidad. Pero nosotros, como no tenemos, aleluya, divinidad, ni tenemos los méritos de Él, ahora nos corresponde a nosotros despojarnos de otra cosa, como es el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la independencia, la indisposición, la falta de compromiso. Hay que despojarse de todo eso para poder servir al Señor. Denle un aplauso a Dios si está aquí todavía. ¿De qué nos vamos a despojar? Del sentimiento de superioridad. No, yo no estoy aquí para eso. Yo tengo demasiado nivel. Yo soy un profesional. Yo soy un doctor. Yo soy un arquitecto. Yo soy esto. Yo no me puedo rebajar. ¿Cómo agarro yo un swap en la iglesia? ¿Cómo cuido yo de que un área de la iglesia? Siendo yo el licenciado, el summa cum laude tal. Sin embargo, delante de Dios, Dios no ve tu título. Alaba la gloria de Dios. Dios no ve tu estatus, Dios no ve lo que tú eres, sino lo que Él diseñó en la eternidad para tu vida. Él lo que ve tu disposición, Él lo que ve la característica de un hijo de Él, Él lo que ve es un hombre que se ha rendido, una mujer que ha dado a Él la autoridad de gobernarla. Y es allí donde nosotros estamos llamados a despojarnos de toda soberbia que nos bloquea servir al Señor, de servir, de subordinarnos, de colocarnos por debajo de alguien y tener a otro como superior a nosotros. Aleluya. Ese es uno de los mayores impedimentos que nos descalifican para el servicio: la arrogancia, la soberbia y el orgullo. Gloria al Señor. Cristo le enseñó a los discípulos en Juan capítulo 13 cuál es el orden delante del reino, cuál es la temática dentro del reino, cuáles son los estándares que acepta Dios para calificarnos en posiciones. Y el Señor dice: aleluya, el siervo no es mayor que su Señor. Si su Señor, siendo el dueño de todo, se quitó el manto y empezó a lavar los pies de ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo. El siervo se despoja de grandeza para poder honrar al Señor. Aleluya. El Señor nos dice en su palabra que el que se humilla, Él lo engrandece. Que el que se humilla, Él lo ensalza. Que el que se humilla, Él lo glorifica. De modo que una de las cualidades de un siervo es que sabe despojarse, sabe humillarse. Dice que se humilló a sí mismo. No esperó que lo humillaran. Él se humilló, porque vale más
humillarse que ser humillado. Vamos, dale un codazo a tu hermano y dile: vale más humillarse que ser humillado. Hay gente que para humillarse han tenido que esperar que lo humillen. Ay, 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 ay. Porque cuando humillan a alguien es porque alguien superior a su propio ego tuvo el poder de hacerlo. Pero cuando alguien es sabio, no espera que lo humillen. Ay, Dios mío. Cuando alguien es inteligente, no espera que lo avergüencen. Él mismo, ella misma admite y considera y reconoce su dependencia, su falta o la posición que le corresponde. De modo que Dios nos dice a nosotros que estamos llamados a ser como Él, despojarnos a sí mismo, disponernos, no esperar que vengan a llamarnos para el servicio, no esperar que nos llamen para corregirnos, que cambiemos de actitud para que podamos servir al Señor, sino que nosotros mismos de manera reflexiva, de manera introvertida, nos hacemos una autoevaluación y podemos entonces asumir la actitud correcta delante de Dios y delante de los hombres. Eso hacen los siervos de Dios, porque tienen la sensibilidad espiritual para hacerlo, porque tienen el olfato y el sentido de percepción espiritual para poder comprender el toque del Espíritu y poder responder a las llamadas de Dios. Cuando Dios le habla, cuando Dios lo ministra por medio de una alabanza, por medio de una predicación, por medio de un consejo, poder identificar la voz de Dios tocando y hablando a tu espíritu. De modo que nosotros estamos llamados a esto. Estamos llamados a imitar al Señor. Y dice que Cristo se hizo obediente. Un siervo tiene que tener la capacidad de obedecer. Obedecer. Tener la capacidad de responder de manera obediente. La caída de Adán y Eva no vino por comer de un fruto, sino por desobedecer. La obediencia siempre nos va a garantizar honra y bendición delante de Dios. La desobediencia siempre trae desgracia a la vida del hombre. De modo que Dios nos enseña en su palabra que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. No fue una obediencia temporal. No fue una obediencia circunstancial. No fue una obediencia interesada por algo, sino una obediencia absoluta, total y hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que la Biblia dice, y muerte de cruz. Y usted conoce lo que significa una cruz en el contexto espiritual y bíblico. ¿Por qué motivo estamos nosotros a convertirnos como Cristo en siervos? ¿Por qué? ¿Qué motivó a Cristo a servirnos? ¿Qué lo movió? ¿Qué pudo ver a cambio para Él venir a servir a este mundo? Su amor. Porque de tal manera, vamos, dígalo conmigo por favor, de tal manera amó Dios al mundo. Ay, 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 que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Lo que movió a Cristo a despojarse de sí mismo, a humillarse, a quitarse el manto, no fue tus dones, no fueron tu casita, no fue tu carro, no fue tu finquita, no fue tu ofrenda, no fue tu diezmo. Lo que lo movió fue su amor eterno. De modo que el amor y el servicio van tomados de la mano. No puede servir sin amar, y no puede amar
sin servir. Vamos, por favor, no lo puede hacer. Nadie sirve a alguien que no se identifica con él. Nadie sirve a alguien que no le lleva un afecto y un sentimiento. Lo puede hacer, pero no durará mucho. ¿Alguien me sigue? Dios desea que nosotros tengamos ese amor para que nos identifiquemos como siervos de Él. Como siervos de Él. A través de las Escrituras vemos hombres y mujeres que Dios ha levantado en su palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde la frase siervo era un honor. Hoy en día la palabra siervo es despectivo. Es una expresión que no agrada mucho. Muchos se sienten rebajados. No, a mí llámame doctor fulano. A mí llámame arquitecto tal. A mí llámame ingeniero tal. Pastor psicólogo tal. Psicólogo conferencista, charlista, terapeuta, consejero. Todos los títulos. Y de último, si hay espacio, entonces mire a ver si eso no daña el currículo. Pon siervo de Dios. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Y para los grandes hombres de la Biblia, la palabra siervo era la mayor distinción. ¿Cuánto dicen? Es un privilegio ser siervo de Dios. Es un privilegio ser llamado siervo. Siervo de Dios, siervo de Cristo. Pues eso no es cualquier cosa, mi hermano. Eso no es cualquier cosa. Las Escrituras declaran que ellos utilizaron frases como siervo de Dios, siervo del Señor, siervos de Jesucristo. No de pastor, no de concilio, no de ministerio X, siervos de Dios. Porque el verdadero siervo de Dios no limita su servicio por una congregación. Sirve en su congregación, sirve a otra congregación, sirve dentro, sirve fuera, y donde quiera que está, se identifica no como miembro de una iglesia, sino como siervo de Jesucristo donde quiera que está. Tu servicio debe de trascender las cuatro paredes. Dios bendiga a los que dijeron amén. No solamente tú eres un siervo aquí sirviendo. Tu función es momentánea, pero tu identidad es eterna. Ay, por favor, te lo voy a repetir de nuevo. Tu servicio, tu tarea y función es por 2 horas o 3, pero tu condición de siervo debe de ser permanente. Aquí donde quiera que estés, te deben de conocer como la sierva de Cristo, como el siervo de Dios. Vamos, dime una señal de que usted está aquí todavía. El apóstol Pablo se identifica en Romanos capítulo 1 como siervo de Jesucristo. Pablo era un doctor en la ley, era un perito, era un hombre amado que conocía el arte legal de cómo defender, de cómo dominar las artes de la ley. Sin embargo, él no se definió como un doctor de la ley, sino que se identificó en Romanos capítulo 1:1 como siervo del Señor. Y luego lo reitera en Tito capítulo 1, versículo 1. Tito también dice siervo de Dios, siervo del Señor. Santiago se hace a sí mismo la apertura de su carta, identificándose en Santiago 1:1 como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Escúchelo bien. De modo que Dios le habla. Lo mismo hace el apóstol Pedro. En primera de Pedro 1:1, siervo se identifica como siervo y apóstol. Siervo y apóstol. Siervo es la condición. Apóstol es una posición. Vamos, lo voy a repetir. Siervo es una condición.
Y apóstol es una posición. No todo el tiempo Pedro fue apóstol, pero todo el tiempo seguirá siendo un siervo de Dios. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Que te reconozcan y me reconozcan por nuestra condición de siervo y no por nuestra posición ministerial. Las posiciones vienen y van. Las posiciones son transitorias. Las posiciones no siempre estamos en ellas. Pero estamos llamados a hacer lo mismo hoy, mañana y siempre ante la presencia del Señor. Aunque no estemos en una posición, aunque no me den el cargo, aunque no me den el título, yo sé la condición que tengo delante del Señor. Soy hijo, soy siervo, soy hijo de Dios. Estoy llamado a representar la naturaleza de Cristo en esta tierra. El apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados. Que los que hemos sido liberados. Pero liberados ¿para qué? ¿Liberados para qué? ¿Liberados de qué? La Biblia es puntual. Hemos sido liberados del pecado. Hemos sido liberados del yugo de esclavitud. Hemos sido liberados de la opresión de Satanás y del pecado, de los vicios, de esa condición pecaminosa adámica que nos esclavizaba, que nos gobernaba el corazón, la mente, el espíritu, y que hacía de nuestra vida hombres y mujeres miserables, sin sentido, sin propósito, sin dirección, sin vida plena delante de Él. Y Él nos libertó de esa condición, nos hizo libre y conoceréis la verdad. Vamos, por favor. Y la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Nosotros hemos sido liberados del pecado, pero al mismo tiempo el concepto de doulos nos indica a nosotros que hemos sido liberados, pero para ser siervo. Porque un siervo es un doulos, un esclavo por amor. Vamos, por favor, diga conmigo: yo soy un esclavo por amor. Yo soy un esclavo de la gracia de Dios. Yo soy un esclavo de la misericordia de Dios. Yo soy un esclavo de la bondad de Dios. Yo soy un esclavo, aleluya, de la bondad de Dios en mi vida. De modo que nosotros estamos llamados a poder expresar una libertad para servir a Dios. Tener al Señor en nuestra vida como nuestro libertador. Porque Él no solamente nos libera, también nos santifica para que seamos útiles dentro de su reino. También nos purifica para que lo que hagamos y expresemos pueda traer gloria a su nombre. Gloria al Señor. De modo que Dios nos libera. Y yo quiero que ponga ese texto por favor. Versículo 22 de Romanos 6. Y lea conmigo en el nombre del Señor. Aleluya. Versículo, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado. ¿Para qué? ¿Para quedarnos como hombres libres? No, sino como que nos ha hecho que libre para que seamos ¿qué? Siervos de Dios. Siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, sea un hombre que es un siervo, una mujer que es sierva, debe de expresarlo a través de sus acciones. Vamos, lo voy a repetir. Un hombre y una mujer que es considerado siervos y siervas de Dios, no solamente se debe de quedar en una expresión hueca y vacía, sino que su vida, sus frutos deben de confirmarlo. Ay, 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 ay. Tenéis por vuestro fruto el que la santificación. El siervo no solamente sirve, sino también se santifica. El siervo no solamente hace oficio, tarea, sino también que da frutos.
Ay, Dios mío. Y como fin, como resultado, entonces tendrá la vida eterna. ¿Alguien me sigue? Dale un aplauso al Señor. Mire cuál es el proceso de ese texto. Cuando reconocemos que somos pecadores y acudimos a Cristo, Él nos quita la carga del pecado y nuestra vida es reiniciada. Nos hace de nuevo, nos limpia de toda maldad, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Es como empezar una vida limpia. Es como iniciar, es como nacer de nuevo para expresar esa vida nueva. Un hombre que ha nacido de nuevo no puede seguir viviendo con los viejos hábitos de su vida. Una mujer que ha nacido de nuevo tiene que tener el vocabulario nuevo de una mujer redimida. ¿Alguien me sigue? Lo próximo es que a partir de allí, de haber sido redimido, cambiado, transformado, hechos, nacidos de nuevo, ahora vivimos en gratitud delante del Señor. Cambia tu queja por gratitud. Cambia tu lamento por alabanza. Porque desde el momento que llegaste a Cristo empezaste ganando. Desde el momento que llegaste a Cristo, tu vida pasó de muerte. Ay, por favor, pasaste de la escasez a la abundancia de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Si no tengo carro, si no tengo, ay Dios mío, si no tengo jipeta, si no tengo apartamento, ¿cómo es posible si estoy endeudado? Dios te dice en esta hora que el Hijo vino a darnos vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Entramos en la abundancia de Cristo cuando vinimos a Él. O sea que la escasez concluyó. Y empieza la abundancia de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, amén, del poder de Dios, de la revelación de Dios en nuestras vidas. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Ahora tenemos más que cuando llegamos a Cristo. Ay, Dios mío, dale un codazo a tu hermano, pregúntale, ¿tienes más o menos ahora que está en Cristo? Dime si tienes más o menos. Dime si tienes más o dime si tienes menos. Aleluya. Y te lo voy a explicar. Si tienes menos, entonces eso significa que tienes menos depresión, que tienes menos atadura. Alaba la gloria de Dios. Que tienes menos conflicto con tus enemigos. Aleluya. Que tienes menos, aleluya, baja autoestima. Que tienes menos conflicto contigo mismo y con tu familia. Porque cuando venimos a Cristo, hay una recta. Él poda nuestra vida. Él poda, corta lo que no edifica en nuestra vida. Él te va a quitar lo que no te deja crecer en Él. Él te va a quitar lo que no deja que Él se exprese en tu vida. Y te tengo buenas noticias. Pregúnteme cuál, pastor. Dios no poda árboles muertos. Alaba la gloria de Dios. Él no poda árboles muertos. Él poda árboles que pueden dar fruto para su gloria. ¿A quién tú has visto podando un árbol seco? ¿A quién tú has visto podando un árbol seco y muerto? Si te están podando, es porque está vivo para Dios. Si te están podando, es porque Él quiere sacar algo mejor. ¿Alguien está aquí en esta hora? De modo que cuando venimos a Cristo entramos en su abundancia. Abundancia que carecíamos de ella. Aleluya. Éramos miserables, desventurados. Como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, su capítulo 4. Eres una desventurada. Tú dices que eres rica. Y físicamente sí lo era. Pero espiritualmente era una miserable. Hay gente que tienen por fuera, pero por dentro están en crisis. Alaba la gloria de Dios. Y Dios te dice en esta hora que la verdadera abundancia está cuando estamos en Él. Cuando estamos en Él.
Y estar en Él debe de ser una expresión de gratitud permanente en nuestra vida. Porque todos nosotros estábamos como el moribundo que encontró el samaritano. Todos nosotros tipificamos a ese hombre herido en el camino de la vida. Y Cristo, el buen samaritano, nos levantó, y nos llevó al mesón para que curen nuestras heridas. Pagó el precio y dijo: si hace falta algo, apúntemelo a mi cuenta. Estamos en el que tiene la abundancia. Dale un codazo a tu hermano: tú estás bendecido. Díceselo: tú estás bendecido. No te está escuchando. Tú estás bendecido. Ay, 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 ay. No te veas en escasez. Vete como un hombre bendecido, un hombre prosperado, una mujer que está en la abundancia de Dios. De modo que cuando estamos en Cristo, venimos a Él con esa condición, aleluya, de siervos bendecidos, y servimos como hombres salvados con gratitud. Yo soy siervo y me considero un siervo de Dios porque no tengo otra opción que servirle al Señor. Yo no sé usted, pero yo no tengo opción. Yo tengo que servir a Dios sí o sí, porque Él ha sido bueno conmigo. Porque si Él no hubiese salido a mi encuentro, ¿dónde estuviera yo? ¿Qué sería de mí si Él no me hubiese encontrado y levantado? Si Él no me hubiese libertado, ¿qué sería de mí? Y aquí hay gente adorando a Dios que no debió de estar aquí en esta mañana. Alabado sea el dulce nombre del Señor, pero está aquí porque la gracia de Dios lo alcanzó, y eso es más que suficiente para decirle al Señor: no tengo cómo pagarte, no tengo cómo devolverte. Lo único que puedo hacer es servirte con amor, es servirte con gratitud, es honrar tu nombre con mi vida, con mis acciones. Es lo que puedo hacer. Es lo que puedo hacer. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? De modo que es importante. Un siervo de Dios es alguien que está rendido completamente al Señor. Que está rendido. ¿Cómo? Rendido completamente al Señor. El apóstol Pablo era un hombre rendido al Señor. Era un hombre que estaba decidido a todo. Un hombre que se declaró: ya no vivo yo. Ya yo no vivo para mí. Ya yo no vivo para mis objetivos. Ya yo no vivo para mi deleite. Ya yo no vivo para mis planes. Yo vivo para Él. Una entrega absoluta. Una libertad total para una rendición total. Una rendición total para servir al Señor. De modo que la palabra siervo es una palabra que debe de llenarnos a nosotros de dignidad, de honor, de privilegios, podernos considerar siervos de Dios. ¿Alguien me sigue en esta hora? El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham era un hombre libre para hacer lo que quisiera, pero cuando Dios le llamó, ahora lo convierte en un siervo que ha de ir donde Dios le dice. ¿Alguien me sigue? Ha de ir donde Dios le dice. Ha de estar donde Dios quiere. Ahora Abraham no anda por sus propios caminos, sino que anda por los caminos de Dios. Ahora Abraham no está donde le gusta, sino donde Dios quiere cumplir el propósito. Aló, sal de tu tierra. Ahora yo te gobierno. Ahora yo te dirijo. Ahora yo direcciono tus pasos. Ahora yo tengo el control.
un siervo debe de estar bajo el control y la sujeción total de su Señor. Abraham salió obedeciendo. La obediencia está muy ligada al servicio y el servicio está muy ligado a la obediencia. A la obediencia. Cuando un hombre obedece, cuando una mujer obedece, no habrá problema para que sirva. Cuando un hombre sirve y una mujer sirve, es porque realmente tiene una disposición de obedecer. Servir debe de ser un acto consciente, no inconsciente. Debo de estar convencido de lo que soy. Debo de estar convencido de lo que hago para Dios. La obediencia debe de ser una obediencia voluntaria, fluida, espontánea. Una obediencia forzada no funciona en la presencia de Dios. Y un siervo debe de servir de manera libre para Dios. Debe de servir de manera espontánea. Debe de fluir sin forzar el deseo de servir al Señor. ¿Alguien me sigue? De modo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Romanos su capítulo 12, su verso 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo con entendimiento. Tu servicio debe de hacerlo con entendimiento. Lo que le da a Dios debe de hacerlo con entendimiento. No debe de hacerlo desconociendo lo que hace, por qué lo hace y para quién lo hace. Porque no entenderlo puede terminar indisponiéndonos con el hombre y rechazar a Dios. Porque cuando no entendemos, terminamos confundiendo y distorsionando y considerando que por qué tengo que servir en la iglesia, por qué tengo que servirle al pastor, por qué, si él es un hombre igual que yo, tiene 2 brazos igual que yo, ¿por qué? Si aquí hay demasiada gente, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Que lo haga otro. Diga conmigo, no lo ha entendido. No te escuché, no lo ha entendido. No ha entendido que está llamado él, ella, a presentarse sin intermediario delante de la presencia del Señor y presentar su cuerpo en sacrificio vivo, sus dones, su talento, la gracia que Dios le ha dado, presentarla delante del Señor. Dios no te da gracia para que la vivas para ti, sino para que la compartas con otro y dé por gracia lo que por gracia Él te ha dado. Él no te da los dones para tu edificación, sino para que sea un instrumento de edificación. Dios no te da ministerio para que tú te ministres, sino para que tú lo administres. ¿Ya sigue? Eso es así. Todo lo que Dios nos deposita es para hacernos útil para su gloria. Lo voy a repetir de nuevo. Todo lo que Dios ha depositado en tu vida no es para que se te infle el ego. No es para que te crea la última Coca-Cola del desierto. Y debes de saber que en el desierto no venden Coca-Cola. Debe de entender que las capacidades que Dios te ha dado no es para que te consideres superior a todo el mundo. No es para que te consideres que eres imprescindible, porque Dios es capaz de hacerlo contigo y hacerlo sin ti. Alaba la gloria. Dios no nos necesita a nosotros, pero nosotros necesitamos a Dios para poder cumplir su obra. ¿Alguien me sigue? Gloria al Señor. Y el apóstol nos dice, vuestro culto debe de ser racional. Tu culto debe de adorar con entendimiento.
Tu servicio debe de hacerlo entendiendo para quién lo está haciendo. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Porque los hombres no tienen la capacidad de retribuirnos. Los hombres no tienen la capacidad de devolvernos en la misma proporción de lo que damos. El hombre no tiene la capacidad de valorar en su justa dimensión lo que nosotros podamos ser y hacer. Pero Dios sí. Dios sí. Por eso el apóstol nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Por eso es que cuando tú lo haces como para el Señor, la ingratitud de los hombres no te afecta a tu servicio. Vamos, te lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú lo haces como para el Señor, tú estás condicionado, estás blindado para no ser afectado por las ingratitudes de la gente que no valore tu servicio porque no lo hiciste para ellos. Lo hiciste como para el Señor. Díselo a tu hermano que está a tu lado. Es para el Señor. Es para el Señor. Y eso debe de hacerlo de forma racional. De forma racional. Un siervo de Dios no debe de conformarse, sino formarse para agradar a Dios. Un siervo no debe de conformarse, sino transformarse en el instrumento que Dios desea que sea. Lo voy a repetir, un siervo de Dios no debe de conformarse, sino formarse para servir al Señor. Un siervo de Dios no debe de conformarse, sino transformarse para convertirse en aquello para lo cual Dios lo ha llamado, lo ha elegido, lo ha escogido. Gloria al Señor. De modo que tu transformación cada día debe de ir reflejando que eres un hombre y una mujer de Dios. Que eres un siervo que responde a los requerimientos de Dios. Que eres una sierva que no vive para sí, que vive para el Señor. Que eres un hombre y una mujer que está presto para decirle al Señor: heme aquí cuando tú quieras, donde tú quieras y de la forma que tú quieras. Por favor, lo voy a repetir de nuevo. Ese heme aquí donde tú quieras choca con la vida de muchos. No, si está lloviendo yo no voy para la iglesia a servir. No, pero si está haciendo sol, yo no voy para allá. No, con ese sol. No, el siervo sirve donde sea, como sea y como quiera. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? De modo que es importante que entendamos. Y quiero terminar con 3 bendiciones del servicio. Y voy a dejar esta parte hasta aquí. Y yo quiero que usted me acompañe a un texto interesante. Ay, Dios mío, esto está poderoso. Esto está poderoso porque estoy en la introducción de este mensaje de hoy. Gloria al dulce nombre del Señor. Y vaya conmigo al capítulo 65 del libro de Isaías, su verso 13 y su verso 14. Por favor, necesito que usted agarre esto. Ay, Dios mío. La bendición de servir a Dios. La bendición de ser siervo de Dios. La bendición de ser considerados siervos de Cristo. Y yo necesito que usted lea conmigo, por favor. Aleluya. Dice: por tanto, así dijo ¿quién? No le escucho. ¿Quién dijo? El pastor. Jehová el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. ¿En qué grupo tú vas a estar? Fíjese bien, el privilegio de ser siervo. Mis siervos van a comer, pero los que no son siervos, dale para atrás, van a pasar hambre. Ay, por favor. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos, ¿cuántos son siervos del Señor? Comerán y vosotros. Pero lo lindo es que el Señor nos dice que comeremos, pero Él no nos pide la cuenta al final.
Porque fue Él el que nos dijo: venid y comed, venid y comprad sin dinero vino. Ay, por favor, alguien está aquí. Vino y leche, comed, comprad sin dinero, porque Él pagó la cuenta. El Señor sabe financiar la vida de sus siervos. El Señor sabe sostener la vida de sus siervos. El Señor sabe saciar de todo bien la vida de sus siervos. Él recompensa a los que sirven. Él honra a los que sirven. Pero el que no sirve va a pasar hambre. El que no sirve va a terminar en miseria. El que no sirve tiene problemas delante del Señor. Por tanto, seguimos. He aquí mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. La vida de uno que sirve es muy diferente a la vida de alguien que no está sirviendo. El que está sirviendo está recibiendo un suministro de Dios. Está recibiendo por gracia para poder dar por gracia. Su vida está aceitada con el aceite de la santa unción. Alaba la gloria de Dios. Su vida se está convirtiendo en un receptor de bendición para poder transportar esa bendición para otro. Su vida está siendo saciada para poder saciar la vida de otro. Y dice: pero vosotros tendréis sed. Tendréis sed. Va a padecer. Escúchelo bien. He aquí, mis siervos beberán. Y dice finalmente: he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. A los siervos Dios le da de comer. A los siervos Dios le da de beber. Y los siervos de Él se alegrarán. Se alegrarán. Los demás tendrán sed. Los demás tendrán hambre. Y los demás serán avergonzados. ¿Y por qué lo reconocen a Él? ¿Y por qué la reconocen a ella? Y yo que tengo tiempo aquí en esta congregación, y a mí no me han dado nunca ni un papelito de reconocimiento, porque Él es el que está sirviendo. Vamos, por favor. Y ahí volvemos entonces al texto que dio inicio a esta predicación, del versículo 26 de Juan capítulo 12. Dice: si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? El que no sirve. No, mi servidor. El que está sirviendo estará donde yo estoy. ¿Por qué? Porque se identifica conmigo. Porque Cristo es el ejemplo de servicio. Cristo se despojó a sí mismo para servir. No vino a ser servido, sino para servir. Y cuando servimos, nos identificamos con Él.